Buenos días, ¿cómo están? Seguimos aprendiendo acerca de Mateo 24, acerca de los dolores de parto y vamos a recordar el primer dolor de parto, falsos cristos, segundo dolor de parto, guerras internacionales, tercer dolor de parto, devastación, que tiene que ver con hambres, terremotos y pestes. Y vamos a ver hoy el cuarto dolor de parto, que es la persecución. Mateo capítulo 24, versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La era de la iglesia comienza con una persecución y termina igual. Si nosotros recordamos la historia, vemos cómo estaba el imperio romano subyugando a los judíos cuando empieza el cristianismo. Inmediatamente los líderes religiosos, los fariseos, empiezan a golpear a los discípulos y les prohíben hablar en el nombre de Jesús. Y después vemos la historia y checamos cómo el imperio romano, a través de varios emperadores, uno de ellos fue Nerón, hace crueldades increíbles con los cristianos. Entonces hay una persecución terrible. En los últimos tiempos va a pasar lo mismo, va a haber una persecución muy tremenda. La era de la iglesia comienza con persecución y termina con persecución. Y este texto nos da la causa de tal aborrecimiento. Dice, si lo volvemos a leer, el versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. ¿Por qué seremos aborrecidos? Y no nada más de un sector o de un país, dice de todas las gentes. O sea, en su general, todo el mundo no cristiano va a odiar y aborrecer a los cristianos y los va a perseguir. ¿Por qué causa? Dice, por causa de mi nombre, por llevar el nombre de Jesucristo, por llevar ese nombre de insignia y por nuestra fe en Él vamos a ser perseguidos. Y dice que nos entregarán. Y la palabra griega para entregar es la palabra griega para didomi, que se traduce como entregar, poner preso, encarcelar. Por lo tanto, va a llegar un tiempo en que aquellos que tengamos la fe en el Señor, simplemente por el hecho y solamente el hecho de que creemos en Jesucristo, nada más por eso nos van a meter a la cárcel, según esta palabra griega, haciéndonos estar en tribulación, quizá torturas, no sé, tribulación puede abarcar muchas cosas, y no nada más eso, sino con un aborrecimiento muy grande, y van a llegar al extremo de matarnos. Esto no es algo nuevo, es algo que sucedió en el primer siglo. Y en Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús les dice a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo creo que debemos aferrarnos de esta palabra de parte de Dios, de que en medio de la tribulación que viene, en medio de la persecución, en medio de las cosas más horribles que puedan venir, en Él vamos a tener paz, no importando lo que haya a nuestro alrededor, pero en Él vamos a tener una paz perdurable que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que la posición teológica de muchos pastores y muchas iglesias es que los cristianos de ninguna manera vamos a pasar por la tribulación. Y es respetable su opinión, ¿no? Su interpretación de varios textos de la Biblia. En mi humilde opinión, yo pienso que sí, la iglesia pasa por una parte, no por toda la gran tribulación, pero por una parte al menos sí pasa. Y algún día voy a dar un tema al respecto, el por qué pienso que sí pasa. Pero bueno, aquí este dolor de parto me habla de persecución. Y Filipenses 1:21 dice, dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces lo dice bajo un contexto de persecución, bajo un contexto no grato. De repente sí había paz en las provincias, pero de repente recuerden que a Pablo lo apedrearon, lo azotaron, salió huyendo de una vez que lo descolgaron de un muro de la ciudad, sale huyendo. Entonces, no fue como que un apóstol como nos lo pintan en la actualidad, que están 100% prósperos con sus mansiones y yates y sus lugares VIP y casi casi tienen gente que les está echando aire con los abanicos y no te les puedes acercar y no puedes tomarles fotos, etcétera, ¿no? No, Pablo fue un verdadero apóstol
llevando la palabra de Dios, fundando iglesias, haciéndose responsable de pastores, equipando personas para el ministerio y predicando como debe ser sin querer recibir alguna ganancia. Y él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo estaba muy relacionado con lo que es la persecución. Y yo creo que es parte de lo que nosotros debemos tener en mente, que nos espera una patria celestial y no es así como un consuelo, bueno, pues ya si te matan te vas al cielo, no, sino que es una esperanza muy bienaventurada estar en la presencia de aquel que lo creó todo y que hay una paz perdurable y que hay un gozo inefable en su presencia en aquel lugar llamado cielo. Y Juan capítulo 15, verso 20 dice Cristo, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces, más claro que el agua no se puede dar. El Señor sufrió persecución y obviamente todos aquellos que llevamos su nombre en nuestra vida y tenemos la fe en Él, vamos a recibir eso mismo, debemos tener las marcas de la cruz. Pablo dijo que él tenía las marcas de la cruz, como los que aborrecen al Señor no le pueden hacer nada a Él, entonces le hacen las cosas a quienes representa. Más bien nosotros representamos al Señor y esta gente, como aborrece tanto a Dios y no le puede hacer nada a Él, pues nos hace a nosotros y empieza lo que es la persecución. Segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Esto de la persecución no es algo nuevo, es parte del proceso, es parte del caminar cristiano, es parte del paquete de ser cristiano. Yo recuerdo cuando yo de recién me entregué a Cristo, pues lo peor que me hacía la gente era que me hacían caras o me decían aleluya, ¿no? Era lo peor. Pero muchas veces lo peor en otros lados es otras cosas, ¿no? Que los golpeen, que los despojen de sus posesiones, que los maten. Como en la India, que hay tanta persecución, en China y en tantos países, sobre todo socialistas. En Apocalipsis capítulo 6 hemos estado viendo que tiene un paralelo con Mateo 24, porque me habla de los sellos. Y aquí estamos viendo el dolor de parto, que es la persecución, y también tiene su paralelo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí vemos mártires en este sello, en este quinto sello, vemos que hay mártires y es por una razón. ¿Por qué? Porque tienen un testimonio, el testimonio de Jesucristo, porque predican una palabra, la palabra del Señor. Y dice Juan que tiene esta revelación y Juan ve la escena en el cielo donde puede ver a aquellos que han muerto como mártires del Señor. Y fíjate, dice, vi bajo el altar. Y aquí la pregunta es, ¿a qué altar se refiere? El tabernáculo tenía dos altares, el altar de bronce, que es el altar de sacrificio, y el altar de incienso. Entonces, en el cielo se ve este altar. ¿A qué altar se refiere? Bueno, pues el altar de sacrificio ya llegó a su fin. Cuando Cristo muere en la cruz, de ese momento en adelante, ya en el cielo no se aceptaron más sacrificios de animales porque se sacrificó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí en adelante se acabó el altar de bronce. Cristo, el Cordero perfecto de Dios, muere en esa cruz. Entonces, el altar que Juan ve en el cielo es el altar de incienso, no el altar de bronce, sino el de incienso. Y dice aquí, si seguimos leyendo el texto, que ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué hacían estas almas? Versículo 10, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Juan está teniendo una visión de un futuro. Está teniendo este éxtasis en el que él ve una escena del cielo
en la que gente que ha sido perseguida, ha entrado en tribulación y ha sido muerta por causa del testimonio de Jesucristo, están haciendo una oración allá en el cielo. Esta oración se trata de que dicen: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Vas a juzgar y vas a vengar nuestra sangre. O sea, nos martirizaron, nos mataron injustamente porque predicábamos tu palabra, porque vivíamos para ti, porque eras nuestro Señor, porque siempre tuvimos la fe en ti. Nos mataron por ese gran delito. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a juzgar a los que moran en la tierra por todos estos asesinatos? ¿Hasta cuándo? Y estaban, diciendo esta oración debajo del altar de incienso. Y según Apocalipsis 8:3, el altar de incienso representa las oraciones de los santos. Entonces este sello trata de una persecución que habrá sobre los siervos de Dios y acabará en martirios inevitablemente. ¿Y por qué fueron martirizadas estas almas, estos cristianos? ¿Por qué? Pues dos cosas: por ser creyentes y predicadores de la palabra de Dios, ahí lo dice el texto, y por el testimonio que tenían, o sea, la lealtad en Jesucristo. Ahora, la pregunta que hacen estas almas al Señor, estando en el cielo, no lo hacen en un sentido de resentimiento y venganza, sino en un sentido así como que implica que ellos tienen una indignación santa y una protesta por todo lo pecaminoso, no un deseo de venganza. Podemos verlo en Esteban. Esteban ora para que no se les tome en cuenta el pecado de estarlo matando. Lo están apedreando, de repente él tiene esta visión y dice: veo al Hijo sentado a la diestra del Padre, y con más furia lo apedrean. Y: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué no debería haber dicho Esteban? Señor, castiga a estos miserables que me están apedreando. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, bueno, eso de la persecución y el martirio es una de las señales antes de que Cristo regrese a la tierra. Ha habido martirizados y ha habido muertos a través de todo el mundo por causa de la palabra de Dios. En muchos lados, en África, en la India, en Asia, en muchos lados aún terroristas han matado gente por ser cristiana. O sea, es algo que se ha visto alrededor de toda la era de la historia. La Santa Inquisición, que no tuvo nada de santa, quemaba a los cristianos porque los acusaba de brujería, porque leían la Biblia. Entonces la Iglesia Católica también cometió mucho daño, ¿sí? Es parte de la persecución profetizada. Y todos estos mártires de todos los tiempos y los que se van a juntar en el tiempo de la gran tribulación hacen esta oración y dice: Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor les responde. La oración va a ser contestada por Dios y va a ejecutar sus juicios de acuerdo a sus propósitos soberanos. Y dice que estos santos, estos mártires, clamaban. Y la palabra griega para clamar es craso. Y esta palabra subraya la necesidad urgente y denota emociones muy fuertes. Su oración la dirigen al Señor. En este caso, no utilizan, sabemos que muchas veces en el griego es kurios para referirse al Señor. No utilizan esta palabra griega kurios, sino utilizan otra palabra griega en ese texto precisamente, que es la palabra despotes, que significa amo, gobernante, refiriéndose al poder y la majestad y la autoridad del Señor. O sea, refiriéndose a que Él tiene todo el control y es el gobernante supremo y la autoridad máxima del universo. Los mártires basan su oración en dos atributos de Dios. Le dicen ahí en el texto que es santo y que es verdadero, por lo que aborrece el pecado, y también, como es verdadero, cumple sus promesas. Entonces, esta oración es contestada. Si nosotros leemos más adelante cuando es contestada esta oración, podemos leer Apocalipsis capítulo 10 y ahí 10:5. Y ahí aparece un ángel, dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más.
O sea, de ahí del versículo 5 en adelante empiezan los juicios fuertes. Antes del capítulo 10 sí ha habido juicios, pero del capítulo 10 en adelante empieza lo fuerte. Ahí es donde es contestada la oración de estos mártires que fueron perseguidos. Y luego el texto también de Apocalipsis 6 dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. La respuesta de Dios a estos mártires en el cielo fue en dos aspectos. Se les dan vestiduras blancas, que eso viene del griego stole, que es una vestidura larga hasta los pies. Esas brillantes vestiduras eran una recompensa de gracia que simboliza el regalo de justicia y santidad, dignidad y honor eterno de los redimidos. Pero también, por otra parte, se les da una palabra, no de censura por su impaciencia, como ya no oren, esperen un poco de tiempo. No es así como que ellos están muy impacientes, porque en el cielo no hay impaciencia, sino que se les da un tiempo señalado y se les dice su oración va a ser contestada. Mientras ustedes ya no clamen, su oración ya va a ser contestada. Ustedes descansen y se les da esas vestiduras blancas. Entonces las instrucciones que Dios les da es que dejen de clamar y que en poco tiempo la ira de Dios se va a derramar sobre los impíos. Y bueno, estamos viendo este dolor de parto que es el cuarto y habla de la persecución. Nada más nos saltamos un poquito a Apocalipsis para ver la referencia cruzada. Bueno, vamos al quinto dolor de parto de Mateo 24. Esa es la apostasía. Mateo 24:10 dice, se me trabó la lengua. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces vemos el quinto dolor de parto es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es volver atrás de la fe, es negar la fe, es desdecirse de la fe. Ya no quiero, muchas gracias, mejor me voy al mundo, mejor me voy a la falsa doctrina, mejor prefiero creer la mentira. Ya no creo. Hay una historia muy conocida que es la del Titanic. Y el naufragio del Titanic, yo creo que es la tragedia marítima más conocida y transportaba, yo creo, unas 2.200 personas a bordo y cerca de 1.500 perdieron la vida cuando se hundió. Entre las personas que pierden la vida está su capitán, Edward J. Smith, que permaneció hasta el último momento a bordo del barco. Y nosotros podemos ver la historia, de hecho hasta hay películas donde el capitán pues se da cuenta de su error al maniobrarlo y la velocidad, etcétera, ¿no? Ustedes conocen la historia, pero bueno, choca con el iceberg y se empieza a hundir y el capitán se queda hasta el final y se ahoga. Y yo creo que es lo que esperamos que haga siempre un buen capitán, ¿no? Que se quede en el barco, que está tripulando, que está liderando, y si se está hundiendo, pues el capitán se queda hasta el final. Eso es lo que esperamos, ¿no? En el ambiente de la navegación se sabe que cuando las ratas se lanzan al mar es porque el naufragio es inminente, ya que las ratas son roedores que tienen un especial sentido para predecir este tipo de desastres antes que sucedan. Es lo mismo con la iglesia. Lo mismo pasará en los últimos tiempos. La persecución, los martirios, el encarcelamiento de los cristianos harán evidente quiénes son las ratas de la iglesia que abandonan el barco. Se hace evidente porque empieza la persecución y ¡pau! Ahí es donde se hace evidente quiénes son las ratas. La palabra griega para tropezar, porque dice que muchos tropezarán en ese tiempo. La palabra griega para tropezar es proscopto, que se traduce como golpear, darse contra, dar con ímpetu, tropezar. Los falsos creyentes en la iglesia son felices bajo el contexto de una vida cristiana normal, tranquila, llena de prosperidad, confort, algarabía religiosa, socializan, están echando relajo dentro de lo que esté cómodo.
Pero cuando llega la persecución, entonces, como dice la palabra griega que significa tropezar, se topan contra, se topan contra, se topan contra una realidad, contra la realidad de ser fieles a Cristo. Porque hay que ser fieles a Cristo no nada más en los momentos de dicha y alegría y risas, sino en los momentos en que hay persecución, tribulación y martirio y peligro de muerte. Hay que ser fieles al Señor. Entonces, uno de los dolores de parto, que estamos viendo, se trata de eso, de las ratas que abandonan el barco, ¿sí? Que nada más están cuando todo está cómodo, cuando todo está bien. Y nosotros podemos ver ese tipo de actitudes, ¿no? Cuando se levantan congregaciones o se inician congregaciones desde el principio, no mucha gente jala y empieza a apoyar. ¿Por qué? Porque se requiere mucho compromiso. Se requiere aportar muchas cosas, aportar dinero, tiempo, esfuerzo, frustrarse, llorar, clamar, orar, sembrar. Pero cuando llegan a una iglesia donde está todo formado, donde ya hay instrumentos, hay sillas, hay de todo, entonces, bueno, pues ya no requiere gran esfuerzo ni gran sacrificio, ¿no? Pero si de repente esa iglesia donde van se queda sin lugar, se quedan sin sillas, se quedan sin instrumentos, sin cantores, mucha gente vuelve atrás, mucha gente se va. ¿Por qué? Porque nada más eran creyentes superficiales. Y en Mateo capítulo 13, versículo 20, Jesús da una explicación de 4 tipos de tierra, 4 tipos de corazones que hay dentro de las iglesias. Y uno de estos corazones son los que cuando llega el tiempo de persecución se van y corren y huyen y son apóstatas de la fe y niegan la fe y prefieren regresarse como la puerca lavada se vuelve a ensuciar y como el perro vuelve a su vómito. O sea, hacen exactamente lo mismo. Y Mateo capítulo 13 versículo 20 dice que el que fue sembrado en pedregales, o sea, aquí esta parábola es famosa, los que la han leído, Jesús narra a un sembrador que salió el sembrador a sembrar, avienta la semilla al aire, ¿verdad? La avienta y una parte cae en diferentes tipos de tierra, son 4 tipos de tierra y uno de esos tipo de tierra es de pedregales. El versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué vida! ¡Ah! ¡Qué bonito se siente! ¡Ah! Dios me responde, Dios me ama. Recibe la palabra con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Otra vez utiliza la palabra tropieza, o sea, da en contra de que tiene que ser fiel al Señor en medio aún de la persecución. Entonces estos falsos creyentes no solo tropiezan y vuelven atrás, sino que dice Mateo que entregan a los verdaderos creyentes para ser encarcelados y ellos mismos se unen en el aborrecimiento de los propios creyentes que les ayudaron, que los instruyeron, que les enseñaron un día. Hay al menos 3 factores que van a influir para que estos falsos creyentes tropiecen. Número 1, pues no están dispuestos a pagar el precio de ser cristianos. El cristianismo ha sido tan devaluado en estos tiempos que el mundo ve cualquier cosa ya como cristiano, ¿no? Ya cualquiera es pastor y cualquiera que pueda o tenga los recursos para salir en televisión y dar un mensaje, entonces ya es un gran predicador y es una persona de éxito. Sin embargo, aunque predique sus extrañas doctrinas, la gente lo aclama. ¿Por qué? Pues porque tiene cierto reconocimiento, gracia, denuedo y puede hablar muy correctamente y dice graciosos chistes. Pero sin embargo, pagar el precio de ser cristiano es algo muy diferente a eso, muy diferente. Y estos falsos creyentes tropiezan porque no quieren pagar el precio, porque no entienden Romanos 10, 8 y 9, que dice, ¿más que dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, fíjate. Pablo, que le fue revelado de parte del Señor el verdadero evangelio, no un evangelio de prosperidad, no un evangelio social, no un evangelio de domingo, sino el verdadero evangelio,
no el evangelio de la conveniencia, sino que él tiene el verdadero evangelio y él dice, a ver, les voy a decir, les dice en el versículo 8, esta es la palabra de fe que predicamos. Y tú dices, ¿cuál? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el precio de seguir a Jesucristo, confesarlo como Señor. Y estos falsos creyentes en el fin no lo van a confesar como Señor. Ha sido muy mal entendida este texto, que muchos cuando dicen, bueno, te quieres recibir a Cristo, te quieres entregar a Él, a ver, di que Él es tu Señor. Y repite, Él es mi Señor, sí es mi Señor, pero no se refiere a esto, sino se refiere a una confesión. Y en el contexto histórico, estamos hablando que los romanos decían que César era Dios y que César era el Señor, y era una proclamación y era una confesión de fe al César como Señor, como gobernante y como Dios. Y los cristianos de ese tiempo que decían, no, 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 Jesús es Dios y Jesús es Señor, hacían una confesión pública de Jesús como Señor, les costaba la vida. Estos falsos creyentes no va a llegar su fidelidad hasta el punto de hacer una confesión pública de que Jesucristo es su Señor, sino que por miedo a la persecución y a la tribulación y a que sean muertos por causa de la palabra, ellos van a negar la fe. Si esto se ve en la actualidad, ¿sí? Estamos cerca del fin, estamos muy cerca del tiempo del fin, pero esto se ve mucho en la actualidad, ¿sí? O sea, la falta de compromiso con Dios. Mucha gente hasta le cuesta trabajo congregarse, hasta le cuesta trabajo levantarse para ir a alabar al Señor y escuchar su palabra. Ahorita no nos podemos congregar y ahorita anhelamos estar juntos y no estar en cuarentena y estar juntos alabando al Señor. Pero mucha gente le cuesta trabajo hasta eso. Mucho menos si alguien les pone una pistola y les dicen, si niegas a Cristo, entonces vives. Y tienes que negarlo porque si no te voy a matar. Y bueno, lo niegan, ¿no? O sea, porque se ven los detalles más pequeños. Y luego en el versículo 10 de Romanos dice, porque con el corazón se cree para justicia. Habla de una fe de corazón, una fe muy arraigada, muy de adentro, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, con la boca confiesas y haces evidente que realmente fuiste salvo. Porque muchos pueden decir, yo creí en mi corazón que el Señor murió por mí, resucitó, yo lo creo, y yo creo que Él es el creador del universo, y yo lo creo. Pero se hace evidente cuando lo confiesan para salvación. Y más que nada se refiere a ese tipo de confesión que ahora sí que vives o mueres con esa confesión. Se refiere a eso según el contexto histórico. Y luego en el versículo 11 de Romanos 10 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aunque seamos muertos no vamos a ser avergonzados porque vamos a estar delante del Señor. Entonces los que tropiezan de Mateo 24, ellos no pagan el precio, número 1. Número 2, serán presa fáciles de los falsos profetas, porque también dice en el texto que se van a levantar falsos profetas, van a tropezar, se van a entregar unos a otros y se van a levantar falsos profetas. Estos falsos apóstoles, falsos profetas, ya están profetizados desde el principio. En 2 de Corintios 11:13, Pablo, hablando de estos falsos maestros, dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estamos viviendo en tiempos de muy mala doctrina. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos donde no se predica la verdad. No totalmente, sino que hay congregaciones sanas que predican la verdad, pero estamos viendo cómo hay un surgir como cucarachas que se salen de la alcantarilla o ratas de muchos apóstoles falsos, obreros fraudulentos, que se disfrazan de pastores, que se disfrazan de siervos de Dios y que empiezan a decir toda clase de barbaridades en el púlpito y que la gente los aclama porque salen en la televisión. Y yo te voy a decir algo, debemos de desconfiar totalmente
totalmente de alguien que te diga que para que tú puedas obtener una sanidad o el don de Dios o el don de lenguas o algún don espiritual o algún ministerio, tú tienes que aportar dinero. O sea, eso es de falsos apóstoles, de obreros que no son reales. Y en los últimos tiempos se va a agigantar más la venida de estos falsos maestros que van a buscar engañar al pueblo de Dios. Y vaya que ahorita hay muchos en la televisión que hacen eso y que piden dinero y que piden que pactes dinero a cambio de que oren por ti. ¿Quieres que ore por ti para que Dios te sane? Vamos a orar, Dios te va a sanar, pero vas a aflojarle. ¿Con cuánto vas a pactar? Y nosotros podemos ver situaciones tan vergonzosas que los incrédulos dicen, esos son los cristianos, ¿cómo es posible? Y tienen razón, que no nos confundan con esos falsos apóstoles. Entonces, pues estos que tropiezan en Mateo 24 van a ser presa fácil de los falsos profetas, porque prometen prosperidad, prometen una vida sin persecución, una vida en la que, según el enfoque torcido de las escrituras que ellos dan, somos hijos del rey y no, tú no vas a enfermarte. Si te enfermas es del diablo, no te vas a enfermar, no te vas a enfermar. Y si te enfermas es que cometiste un pecado, como acusaron los amigos de Job a Job. O sea, no es así. Y van a ponerle todas las comodidades para jalar adeptos y prosélitos. Y estos que tropiezan van a caer. Y la tercera cosa por la cual tropiezan es porque van a amar la maldad. Porque también el texto dice que la maldad se va a multiplicar y por eso el amor de muchos se va a enfriar. Entonces la maldad en el mundo va en gradual aumento. El irrespeto por todas las leyes humanas y la ley de Dios es increíble. En 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo está hablando de los tiempos finales y le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días, cuando habla de postreros habla de los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A esto se evita. Entonces estamos hablando de que vienen tiempos en los que va a haber un error increíble doctrinal y que muchos van a tropezar porque fueron conversiones superficiales, no se entregaron a Cristo de corazón, fueron irreales en su entrega, hipócritas. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y esto no quiere decir de que la salvación tiene que ver por la capacidad humana de aguantar tribulación y no dejarse engañar, sino más bien es la perseverancia en la fe, es como un resultado de la verdadera salvación. O sea, si tú te entregaste a Cristo verdaderamente, vas a ser una persona perseverante. Y vas a perseverar y perseverar a pesar de tribulación, no vas a tropezar, a pesar de que te encarcelen, no vas a tropezar, a pesar de los falsos maestros y de la maldad que hace que el amor de muchos se enfríe, no vas a tropezar. ¿Por qué? Porque estás perseverando. Y por eso, no por la perseverancia serás salvo, sino es un resultado de la verdadera fe, la perseverancia. Y 1 Corintios 15:1, y con este texto vamos a terminar. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Pablo pone la salvación en términos de perseverar y de permanecer y de retener esa palabra. Debemos retener esa palabra, no ser oidores olvidadizos y realmente poner toda la fe en el Señor, toda la fe, una fe verdadera que a pesar de todo lo que pueda venir, permanece fiel y no abandona el barco hasta que se hunda. Y no es una alusión totalmente al 100% y completa, la del barco, porque sabemos que tenemos la victoria
y no nos hundimos, sino que realmente lo peor es que seamos mártires, pero lo mejor es que estaremos en el cielo en la presencia de Dios. Eso es lo mejor. Tarde o temprano vamos a estar en su presencia, aunque seamos o no seamos mártires. Más vale mejor entregarnos a Él, entregarle nuestra vida completamente al Señor. Bueno, llegamos al quinto dolor de parto. Muchas gracias. Dios los bendiga.